Hoy hablaremos de una historia hermosa y maravillosa, donde Dios envía a un ángel para hablar con un hombre. El Señor quería salvar a su pueblo del yugo de sus enemigos. También habrá señales de grandes milagros por la mano de Dios. La historia de Gedeón. En Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 40, se puede leer: los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este, y los atacaban, acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos, que no se podían contar. Parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Te invito a quedarte hasta el final de este video, claro, si puedes y si quieres. Pero antes permíteme unos segundos para saludarte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero que sepas que tu visita fue de grande apoyo para el canal. Si deseas seguir ayudando a este programa a crecer, suscríbete si no lo has hecho, déjame también tu like, es totalmente gratis. Bienvenidos a todos, comencemos. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta para que les dijera: el Dios de Israel los sacó de Egipto, donde eran esclavos. No solo los libró de los egipcios, sino también de todas las otras naciones que los maltrataban y robaban. A medida que ustedes avanzaban, Él iba echando fuera a esas naciones para darles a ustedes esos territorios. Dios les dijo que Él es el único Dios verdadero, y que ustedes no debían adorar a los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ahora viven. Pero no le hicieron caso. Luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo, a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: «Qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo». Gedeón le respondió: «Perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas». Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: «Pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo». Gedeón le preguntó a Dios: «Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia». Y Dios le contestó: «Podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre». Entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo: «Si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente es Él quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer». El ángel de Dios le aseguró: «Esperaré aquí hasta que regreses». Gedeón se fue a su casa. Preparó un cabrito, y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofrendó a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra, y que echara el caldo encima. Y Gedeón obedeció. Por su parte, el ángel, con la punta del bastón que tenía en la mano, tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios, y lleno de miedo exclamó: «Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara». Pero Dios le dijo: «No tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz». Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios, y le puso por nombre: Dios es paz.
Hasta el momento en que este relato se escribe, este altar todavía está en Ofrá, ciudad del grupo familiar de Abiezer. Esa misma noche, Dios le dijo a Gedeón, ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y destruye la estatua de la diosa Aserá, que está junto al altar de Baal. Luego, con piedras labradas, edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste. Así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a hacerlo de día por miedo a su familia y a gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, y que habían destruido la estatua de Aserá. Vieron, además, que el mejor toro había sido sacrificado sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Después de buscar y averiguar, se enteraron de que Gedeón lo había hecho. Entonces buscaron al padre de Gedeón y le dijeron, trae aquí a tu hijo. Lo vamos a matar, porque ha derribado el altar de Baal y destruido la estatua de la diosa Aserá. Pero Joás les dijo a todos, ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y lo quieren defender. Pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Después de todo, el altar derribado era suyo. Desde entonces le cambiaron el nombre a Gedeón y lo llamaron Jerubbaal, porque Joás había dicho, que Baal se defienda a sí mismo, el altar derribado era suyo. Después de esto, todos los madianitas se unieron a los amalecitas y a los pueblos del este. Cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera a la gente de Abiezer. Mandó mensajeros por todo el territorio de la tribu de Manasés, para que también esta tribu se les uniera. Además, envió mensajeros a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, y todos se le unieron. Y Gedeón le dijo a Dios, quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal y como me dijiste. Voy a poner esta lana de oveja en el lugar donde se limpia el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, sabré que de veras me vas a usar para salvar a los israelitas. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente muy temprano, cuando Gedeón se levantó, exprimió la lana y sacó tanta agua que llenó un tazón. Después Gedeón le dijo a Dios, ¿no te enojas si te digo algo? Déjame, por favor, hacer una prueba más. Que esta vez la lana quede seca y el rocío caiga solo sobre el suelo. Y eso fue lo que Dios hizo aquella noche. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba todo mojado. Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22.000 soldados regresaron a su casa, y 10.000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón, todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua, para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo, y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua, y Dios le dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber, y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y, llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Y así que Gedeón se quedó con 300 hombres. Recogió los cántaros y las trompetas de los demás, y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos.
10 Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos. Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón. Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Bet-Sitá, camino de Sererá, y llegaron hasta la frontera de Abel Meolá, cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín, con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas. Vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos, hasta Bet-Bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zeeb, que eran 2 jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb. A Zeeb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino, y que se conoce como Lagar de Zeeb. Persiguieron a los madianitas, y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Capturado a Seba y a Salmuná. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot, y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel, y mató a los hombres de esa ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti. Todos parecían ser príncipes. Gedeón exclamó: eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Les juro por Dios que, si los hubieran dejado vivir, yo no los mataría a ustedes 2 ahora. Enseguida Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos. Mátalos. Pero Jeter no se animó a sacar su espada, porque era todavía muy joven. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Seba y Salmuná los adornos que llevaban al cuello. Después de eso los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen, porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón les respondió: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios. Así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder. Y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. Muerte de Gedeón. En el versículo 29, se puede leer: Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo, y allí tuvo muchos hijos con sus varias esposas. Pero en Siquem tuvo otra mujer, de la cual nació un hijo a quien llamó Abimelech. Cuando Gedeón murió, era ya muy anciano. Lo enterraron en la tumba de su padre, Joás, en Ofra, ciudad de Abiezer. Hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Deseo que Dios te bendiga muchísimo, te guarde, te proteja siempre y te guíe por los caminos de salvación eterna. Amén.
Quiero recordar que tu visita fue de grande apoyo para el programa. Si quieres seguir apoyando el canal, suscríbete si no lo has hecho y déjanos tu like, manita arriba, es totalmente gratis. Ahora sí, hasta pronto, chao.